Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian Torres a través de VIE, Vida, Inteligencia Emocional y Espiritual. Acompáñame a un viaje al centro del universo, un lugar llamado Corazón, donde nos encontraremos con algunos personajes que están escribiendo nuestra historia día a día. Para hoy estaremos tocando la segunda parte del tema priorizarte, el arte de colocarte en primer lugar. En la clase anterior aprendimos que priorizarte no es egoísmo, es una decisión emocional inteligente, madura, con la cual aprenderás a colocarte en primer lugar para darte lo que los demás no pueden darte. Solo tú conoces tus vacíos, solo tú los puedes llenar. Y a partir de allí tener una plataforma sólida en la cual puedas reflejarte en los demás. Ven, acompáñame, la paz te espera. La herida más profunda del ser humano no es el rechazo de los demás, es el autoabandono. Con claridad, muchas de nuestras enfermedades emocionales nacen del hecho de que hemos vivido toda la vida adaptándonos a los demás, olvidando quiénes somos. Priorizarte es sanar esa herida, dejar de mendigar amor externo y comenzar a sembrarlo dentro de ti. Cuando se habla del proceso de búsqueda interna, cuando se habla del camino espiritual, nos referimos a ese camino profundo en el que la persona deja de ser lo que el mundo le dijo que tenía que ser y empieza a convertirse en lo que verdaderamente es. Esa transformación, aunque dolorosa, es el renacimiento de tu alma. Tu energía cambia porque dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a crear desde tu centro. Una de las ideas más poderosas es que dentro de cada uno de nosotros hay una sombra, esa parte oculta, esa parte reprimida, que contiene deseos, impulsos, traumas y verdades que no nos atrevemos a ver. Priorizarte es tener el valor de mirar esa sombra a los ojos y decirle: ya no te voy a rechazar, vamos a integrarnos, porque la energía no se destruye, se transforma. Muchos creen que priorizarse es simplemente hacer lo que te gusta, pero es mucho más profundo. Es elegir desde el alma, no desde la carencia. Lo único que garantiza un cambio profundo en tu vida es trabajar desde el alma. Y sí, cambia tu energía, porque cuando tú entiendes que no eres solo un cuerpo reaccionando, sino una conciencia evolucionando, empiezas a priorizarte, pero con amor, no con egoísmo. Hay una frase brutalmente honesta: no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y priorizarte es eso, dejar de mentirte, dejar de evitar lo incómodo, dejar de poner excusas, es mirar tu caos, abrazarlo y convertirlo en el combustible de tu transformación. El ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido. ¿Y cuál es el sentido de priorizarte? Vivir en coherencia, dejar de fingir, recuperar el poder sobre ti, porque sin sentido tu energía se derrumba, pero con sentido incluso el dolor se convierte en maestro cuando vives para agradarte. Pero cuando vives para agradar a los demás, tu energía se contamina, tu alma se vuelve esclava. La libertad se alcanza cuando te atreves a ser quien realmente eres, no quien los demás esperan que seas. Priorizarte es un acto revolucionario en un mundo que te quiere domesticado. El amor maduro no es aquel que necesita al otro, sino el que lo elige desde la plenitud. Y aquí viene una verdad dura: no puedes amar sanamente a nadie si primero no te has priorizado, porque si tu energía está vacía, vas a confundir necesidad con amor, y eso siempre termina en sufrimiento. Cuando priorizas tu energía, descubres que no necesitas estar presente en todos lados, que puedes estar en menos lugares con más presencia, que puedes ser menos accesible, pero más real, porque tu presencia no se mide por disponibilidad, sino por autenticidad. Solo al vivir desde el ser, uno se convierte en totalidad. ¿Cuántas veces has dicho que sí por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces has callado para no incomodar? Esos pequeños gestos diarios drenan tu energía, son microtraiciones a tu alma, son desbalances desde tu mente y tu emoción. Un yo que se niega para sostener una imagen. Nadie puede sostener una imagen falsa por mucho tiempo sin enfermar. El placer es una fuerza dominante en el ser humano, pero tienes que tener en cuenta que no todo placer es crecimiento. A veces lo que más placer da es lo que más energía roba. Por eso, priorizarte no es seguir el placer inmediato, sino escuchar el llamado interno que pide evolución, aunque incomode. Si tienes miedo de priorizarte, es porque en algunos momentos te enseñaron que tu valor dependía de tu utilidad, pero tú no estás aquí para ser útil a todos, estás aquí para ser tú. Y como decía John, el privilegio de toda vida es llegar a ser quien realmente eres. Ese privilegio se paga con coraje. Cuando John habla del inconsciente colectivo, nos recordaba que todos compartimos patrones, símbolos, dolores. Así que si tú hoy te priorizas, no solo te sanas tú, estás rompiendo cadenas ancestrales,
Estás enseñándole a los que vienen detrás que está bien elegirse, que está bien dejar de sacrificarse. Sabías que hay energías que se heredan no solo genéticamente, sino emocionalmente. Jung lo estudió en los complejos familiares. Ciclos de dolor que se repiten de generación en generación. Cuando tú eliges priorizarte, estás cortando ese hilo. Estás diciendo, conmigo termina el sacrificio silencioso. Y eso es una forma de heroísmo. Una de las trampas más sutiles del alma es la autoexigencia. Muchos trastornos se esconden detrás de una obsesión por la perfección. Pero priorizarte también significa perdonarte, significa dejar de exigirte, ser invulnerable, porque el alma crece con compasión, no con castigo. Y si hoy eliges soltar el deber de sostenerlo todo, y si hoy eliges no ser el fuerte por un día, el equilibrio energético no se alcanza diciendo sí a todo, se alcanza aprendiendo a decir no con amor. Lo que no se dice con palabras se manifiesta con destino. ¿Y tú, en qué parte de tu vida estás pagando el precio de no haberte priorizado antes? Haz una pausa ahora y pregúntate, ¿qué necesito hoy honestamente? ¿Qué me he estado negando? No respondas a lo que crees que deberías decir. Responde con el alma. Tal vez es descanso, tal vez es un abrazo, tal vez es silencio. Esa necesidad es el grito de tu energía pidiendo atención. El ser humano no se enferma solo por lo que vive, sino por lo que no procesa. Cada emoción no expresada se convierte en una carga energética. Y cuando tu cuerpo está tenso, cuando tu mente no para, probablemente hay algo que no estás priorizando dentro de ti. La energía que irradias es la suma de tus elecciones internas. No es algo místico, es mera inteligencia de vida. Si vives en coherencia, vibras en fuerza. Si vives desde la mentira, vibras en fragmentación. El alma busca integridad y la integridad empieza con decisiones diarias. No importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Priorizarte no significa negar lo que fuiste, sino incluirlo, darle un lugar. El proceso de reconciliación con la sombra como una alquimia del alma, y esa alquimia transforma la culpa en sabiduría. Tu energía no cambia cuando los demás te valoran, cambia cuando tú decides valorarte, incluso cuando nadie más lo hace. Tienes que repetir, yo no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser, y esa elección, aunque silenciosa, emite una frecuencia que lo cambia todo. Muchos buscan el amor como una vía para sentirse completos. La verdadera unión solo ocurre entre dos seres completos. Si te unes desde la falta, te desgastas, pero si te unes desde la abundancia interior, tu energía se multiplica, porque el amor real no resta, suma. La espiritualidad no tiene que ver con religiones, sino con profundidad, con volver al alma, con dejar de vivir en la superficie. Y cuando tú conectas con tu alma, tu energía cambia sin que hagas nada externo, porque por dentro ya no eres el mismo. El síntoma más evidente de que estás priorizándote es la paz, no la ausencia de problemas, sino la presencia de ti mismo en medio del caos. El objetivo no es eliminar el conflicto, sino aprender a habitarlo con conciencia. Y esa es la verdadera fuerza interior. Muchas veces creemos que ser valiente significa no tener miedo, pero desde la perspectiva espiritual, la verdadera valentía es tener miedo y aún así decidir no traicionarse. Priorizarse en un mundo que constantemente exige que te olvides de ti es un acto de rebeldía emocional. Y esa rebeldía, si es consciente, se convierte en una fuerza imparable. El sufrimiento más profundo del ser humano era no sentirse visto por sí mismo. Personas que vivían en relaciones, trabajos o contextos donde eran funcionales, pero no esenciales. Cuando decides priorizarte, rompes con esa invisibilidad interna, te das un lugar y ese simple acto te devuelve la vida. Si tu energía está en el piso, pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cosas que no te representan? ¿Desde cuándo vives según expectativas que ni siquiera son tuyas? El alma tiene su propio llamado. Silenciarlo es fuente de trastorno, ansiedad y angustia existencial. En cada decisión pequeña que tomas durante el día, hay una oportunidad de reencontrarte contigo. Desde qué comes hasta cómo respondes un mensaje. Todo habla de ti. Priorizarte no es esperar tener grandes logros, es reconocer que cada gesto de autocuidado es una forma de recuperar tu energía perdida. Muchas veces el agotamiento surge porque nos hemos desbalanceado, nos exigimos sin ternura o nos mimamos sin dirección. Priorizarte es aprender a armonizar ambas fuerzas y vivir con propósito sin perder la suavidad. Cuando eres niño, aprendes a sobrevivir adaptándote. Pero lo que te salvó en la infancia puede destruirte en la adultez. El mayor problema del ser humano es creer que el pasado ya no tiene poder sobre él. Estás rompiendo con lealtades invisibles con tu historia. Hacer las paces con tu historia no significa justificar el dolor, sino comprenderlo. Cuando tú te priorizas, empiezas a ver que tu sufrimiento no era una debilidad, sino una alarma, una señal de que estabas viviendo en desconexión.
Esa conciencia es profundamente sanadora. Muchos se sienten egoístas cuando eligen primero su paz. El amor verdadero no nace del sacrificio constante, sino del respeto mutuo. Y para que te respeten, primero tienes que mostrarte capaz de respetarte tú mismo. Tu energía enseña cómo deseas ser tratado. Cuanto más te conoces, más claramente sabes qué mereces. El conocerte no es una moda, es una necesidad vital. Porque si tú no sabes quién eres, vas a decir sí a todo. Vas a permitir abusos, vas a llamar amor a cualquier forma de afecto que calme tu vacío momentáneamente. Te has detenido a pensar qué parte de ti estás dejando fuera cada vez que te adaptas para no incomodar. La adaptación social excesiva es una de las grandes fuentes de enfermedades mentales. Es como ir por la vida amputado emocionalmente y nadie puede tener energía plena si está viviendo a medias. La cultura muchas veces nos premia por el sacrificio, no por el bienestar. Por eso priorizarte puede sentirse como ir contra la corriente, pero no estás solo, estás iniciando el mismo camino que muchas almas valientes han recorrido. Hoy te estamos entregando herramientas para un trabajo profundo en tu ser. Tu alma es más profunda de lo que imaginas. Cuando priorizas tu descanso, estás honrando tu ciclo vital. Cuando eliges decir no, estás respetando tu energía emocional. Cada límite sano que pones es una afirmación de tu valor. Las emociones que no expresas se enquistan. Muchas veces la ansiedad no es otra cosa que una emoción reprimida buscando una vía de escape. Y tú, ¿dónde estás guardando lo que necesitas soltar? A veces pensamos que necesitamos grandes cambios para sanar, pero lo que tu alma realmente anhela son actos pequeños, cotidianos, pero auténticos. El café en silencio, la caminata contigo mismo, el permiso para descansar. Cosas pequeñas, así los grandes cambios vienen en movimientos internos, no de catástrofes externas. Y si esta vez eliges quedarte contigo en vez de correr detrás de quienes no te eligen, esa es una de las formas más potentes de priorizarte. Es decir, no voy a seguir entregando mi energía donde no es cuidada, porque tu luz es valiosa y tu alma no está para ser mendiga, sino soberana. El mundo moderno está enfermo de velocidad. El ruido y la hiperconectividad son el enemigo del alma. Por eso, cuando tú te desconectas para conectarte contigo, estás haciendo algo profundamente revolucionario. Cuando no te priorizas, no solo te fallas a ti, también le fallas al mundo, porque estás ocultando tu versión más auténtica. Y es esa versión la que puede transformar tu entorno, inspirar a otros, dejar huellas. La energía que cambia el mundo empieza en el silencio de quien se elige a sí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo tu vida o solo sobreviviendo en ella? El sentido no se encuentra en lo que haces, sino en lo que eres mientras lo haces. Por eso, priorizarte también es dejar de vivir en función del hacer y empezar a vivir desde el ser. Las personas que más inspiran son las que siempre están disponibles. Son aquellas que irradian presencia cuando llegan. Y esa presencia nace de una energía alineada, de una identidad clara. Y esa energía se alcanza cuando somos uno mismo. Y eso se nota, se siente, se respira. El amor que mereces no es aquel que te exige dejarte para después. Es aquel que celebra tu fuerza interior. Pero antes de pedirlo afuera, necesitas aprender a dártelo tú. No encontrarás la solución afuera hasta que la reconozcas dentro de ti. No todos entenderán tu proceso, algunos se alejarán, pero eso no es señal de que estás haciendo algo mal. Es señal de que tu nueva energía ya no vibra con lo que antes tolerabas. Y aunque duela, es buena señal. Es el alma diciendo, ya no quiero más de lo mismo. Los patrones se rompen en el presente. No se espera que la vida cambie para actuar distinto. Se actúa distinto y entonces la vida cambia. Esa es la lógica de la transformación. Primero el movimiento interno y luego el reflejo externo. Aprende a escuchar las emociones como mensajeras, no como enemigas. La tristeza no es fracaso, es cansancio del alma. La rabia no es maldad, es un límite que fue ignorado. La culpa no es castigo, es una señal que necesitas revisar tu narrativa. Priorizarte es aprender este nuevo idioma emocional. Si hoy sientes que no puedes más, que todo pesa, que tu energía está al borde, entonces, más que nunca, necesitas parar y mirarte. El caos es solo el preludio del renacimiento. Lo que sientes ahora puede ser el parto de una nueva versión, pero tienes que sostenerte a ti. Imagina por un momento que todo lo que estás buscando, validación, amor, claridad, equilibrio, no viene de afuera, sino de una parte de ti que ha estado dormida.
Esa parte se activa cuando tú te haces prioridad, cuando dices, hoy me voy a elegir aunque no sepa cómo. La forma en que hablas contigo marca la frecuencia de tu energía. Si te criticas todo el tiempo, tu cambio emocional se debilita. Si te acompañas con amor, tu energía se fortalece. Una de las tareas más urgentes que todo ser humano debe hacer es reconciliarse con su voz interior. Cada vez que repites que no tienes tiempo para ti, estás reforzando una creencia limitante que te aleja de tu sanación. Hoy no me siento con ganas de hablar y me voy a esconder. No preguntes si todo va bien porque voy a mentir. Pa' que te vayas tranquila y no te preocupes por mí.